Gracia y paz a los hermanos. Amén. Es una bendición que hayamos podido llegar a tiempo aquí a la iglesia. Realmente nosotros pensábamos de que no llegábamos, que no llegábamos, vamos, que parecía que había un retraso en Málaga, después hubo otro retraso en Antequera y ahí nos tuvieron parados un rato y bueno, parece que también se paró el sistema de aire acondicionado, en fin, una serie de historias, pero bueno, gloria al Señor que ya estamos aquí y que podemos disfrutar de este tiempo con vosotros. ¿Amén? Amén. Pues pueden sentar los hermanos. Es un tema muy interesante, edificando para Dios. Es todo un reto. Para mí inclusive ha sido el poder estar preparándome para compartir con los hermanos en este tiempo de bendición, en este tiempo de compartir la palabra del Señor. Y espero y deseo de que sea un tiempo de mucha edificación para todos nosotros, que disfrutemos de la palabra del Señor y que saquemos enseñanzas que marquen nuestras vidas en un cambio, que siempre nosotros sabemos que estamos en un cambio permanente, constante en las manos del Señor. Amén. Amén. Muy bien, me gustaría comenzar leyendo la palabra del Señor en Nehemías, en capítulo 1, no sin antes orar al Señor para que el Señor bendiga la exposición de su palabra y seamos confortados ya desde este momento en la administración de la palabra del Señor. Así que te invito a que puedas orar conmigo en este tiempo. Padre, muchas gracias te damos de nuevo, Señor. Gracias porque estamos con el deseo de seguir en la mesa de trabajo, Señor, en la mesa tuya, Señor, en la mesa donde tú trabajas con nosotros. Señor, en tus manos nos colocamos para que tú sigas, Señor, obrando y transformando nuestras vidas, como estábamos diciendo, Señor, para que tu nombre sea profundamente, intensamente glorificado en nuestras vidas, Señor. Y, Señor, te pedimos que tú estés preparando también, Señor, nuestros corazones para recibir tu palabra en todo este tiempo, Señor. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalía. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí
os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Hermano, en estos días estaremos viendo este libro de Nehemías, los momentos más relevantes en relación a la misión encomendada por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén. Lógicamente no podremos verlo exhaustivamente porque no tenemos tanto tiempo como para ver todos los capítulos, pero como digo, veremos los momentos más relevantes, los momentos que son más marcantes para nosotros extraer enseñanzas que van a crear un punto de vista, un punto de mira de cuestionamientos personales, internos, y que yo espero y deseo que el Señor nos hable por medio de estos capítulos y de las exposiciones que vamos a tener. Hermano, el título de esta primera exposición es Entendiendo cómo surge la misión. Entendiendo cómo surge la misión. Hermano, la mayoría de las veces creemos que todo es como lo diseñamos y estamos seguros de cosas que vamos a realizar. De la manera que nosotros ya decimos, mira, yo quiero hacer y empezar por A, después me voy a la B y después voy a la C y este es el orden y que yo establezco y se lo presento al Señor para que el Señor como que vea y me dé el visto bueno. Pero sabemos que no es así, que el que manda es el Señor de la gloria. Y nosotros muchas veces, hasta que podemos creer que lo que nosotros pensamos está bien, que lo que nosotros pensamos tiene orden, y no digo que no lo tenga, pero todos nosotros sabemos, y los que llevamos más tiempo en el Señor sabemos, de que muchas veces las cosas que yo pienso y yo creo que ya está bien, no está bien para el Señor. Y lo hace de una manera totalmente diferente, lo hace de una manera en la cual nosotros vemos que después de transitar momentos que para nosotros nos parece que son momentos de locura, que son momentos de problema, que hubiera sido mejor haber cogido mi camino antes que seguir por donde yo estoy caminando, porque a veces el camino me parece que es un sinsentido, no tiene ni pie ni cabeza y nos sentimos como si estuviéramos andando en una rueda que está ese gáster corriendo y parece que está siempre en el mismo sitio. A veces nos sentimos así, pero sabemos que para todo Dios tiene un sentido y Dios está permitiendo circunstancias, momentos en nuestra vida para que nosotros aprendamos a hacer las cosas a la manera de Él y no a la manera nuestra. Hermano, ¿quién era Nehemías? Bueno, Nehemías nos dice la historia de este autor, que era judío de la cautividad, hijo de Acalía, autor del libro de Nehemías, ¿verdad? Nosotros lo vemos en el mismo versículo 1, y me gusta esta manera de presentar el nombre, diciendo quién era Nehemías, porque esto nos viene a recordar también que de la misma manera que describe aquí a Nehemías, diciendo de quién es hijo, ¿verdad? Nosotros podemos decir así, bueno, yo también soy hijo de, ¿verdad? Hijo de, el nombre de mi padre es tal, el nombre de mi madre es tal también, y cada uno de nosotros tenemos nuestra identidad. Y esto nos lleva también a pensar así, que esta identidad llega un momento en nuestra travesía, todos los que estamos aquí, que conocemos el amor del Señor. Somos impactados por la presencia del Señor en nuestras vidas. Y el Señor convierte en nuestros corazones y nosotros venimos a creer en su nombre, ¿verdad? Y como dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y no solamente somos hijos de Dios, ¿verdad? Sino que también nosotros entendemos que en el momento de conocer al Señor,
El Señor tiene un plan para que nosotros transitemos, para que nosotros caminemos. Todo está trazado, todo está diseñado y lo único que nos falta a nosotros es entrar en esta sintonía de querer tener comunión con el Señor, de responder al amor que el Señor ha tenido por mí, pecador, miserable, que no merecía la salvación. Y cuando yo descubro este amor, yo respondo al amor del Señor y yo quiero más del Señor para descubrir por dónde el Señor quiere que yo ande. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De modo que nosotros estamos andando en el camino que el Señor tiene preparado para nosotros. Y esto conlleva, hermano, como decía al principio, que a veces vivimos en un sinsentido, vivimos en cosas que no entendemos, en problemas que escuchamos, de cosas que acontecen, como fue en el caso de Nehemías. Él escucha una mala noticia. Los muros de Jerusalén están derruidos, como nos dice en el versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Mala noticia. Nosotros sabemos que nosotros somos de recibir buenas noticias y también malas noticias estando en el Señor. Hermanos, todos pensamos en este tema de las misiones como un tema muy bonito, idílico y con perspectivas siempre muy altas, con horizontes bien altos para nosotros estar cumpliendo los objetivos, los deseos de nuestro corazón, los anhelos que sentimos para que el Señor esté siempre bendiciendo aquello que nosotros estamos sintiendo de parte, ¿verdad?, de su nombre. Pero el Señor tiene preparado para nosotros momentos que a veces nosotros no vamos a entender, pero nosotros, caminando en el Señor, vamos a darnos cuenta que lo que realmente importa en las misiones, hermanos, es que las personas que no conocen a Cristo conozcan al Señor. Que las personas que no conocen de Dios tengan ese encuentro vivo y real con Él. Hermano, alguien dijo que la iglesia era como un equipo de rescate que salía a alta mar, donde están todos llenos de personas que se están ahogando, y el equipo de rescate, la iglesia, va a ese lugar profundo del mar para rescatar a aquellos que se están hundiendo. La iglesia del Señor tiene este cometido por el Señor para llevar las buenas nuevas de salvación y para que las personas conozcan del Señor. Hermano, esta mala noticia es que las murallas se habían venido abajo. Hermano, ¿sabe lo que significa que se venga abajo las murallas? Que la verdad del Señor está expuesta en medio de los enemigos que pueden entrar con facilidad dentro de Jerusalén. Era importante los muros de Jerusalén por esto mismo, porque los muros guardaban de la integridad, de la convivencia, del bienestar, del conocimiento de Dios, de esa verdad que tenían que guardar esos muros. Hermano, en el momento que se vienen esos muros abajo, uno se queda vulnerable delante de los enemigos a que entren y que saqueen y que establezcan su mentira como verdad en medio de Jerusalén. Bueno, esto es algo muy parecido de lo que estamos viendo en nuestros días aquí, ¿verdad? La Iglesia del Señor tiene bien claro la verdad de Cristo, pero muchas veces parece que salimos de la Iglesia y parece que cambiamos de traje. Muchos de nosotros cambiamos de traje y bajamos la guardia y nuestros muros como si se vinieran abajo y somos vulnerables a recibir la mentira y que la mentira persuada nuestras vidas y nuestros hogares. De modo que nosotros tenemos que entender que la palabra del Señor, la verdad de Dios, tiene que estar siempre por bandera en cada uno de nosotros. La bandera del Señor, el Evangelio, tiene que estar siempre por alto y nosotros siempre tenemos que estar guardando de esa bandera en nuestros hogares
Y cuando nosotros venimos a la iglesia es para llenarnos del Evangelio, para que el Evangelio sea el combustible que me lleve siempre a recordar de que yo tengo que estar preservando la integridad de lo que el Señor me ha mandado a hacer en mi hogar y donde yo me encuentre, sea en el trabajo, sea cualquier sitio, yo no puedo bajar la guardia. Yo no puedo permitir que mis muros se vengan abajo. El Evangelio, la verdad de Dios tiene que estar siempre en nuestras vidas, siempre siendo declarado para la victoria del Señor donde yo me encuentre. Hermano, ¿qué es el Evangelio? Bueno, podríamos decir en 1 Corintios capítulo 15, dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De modo, hermano, que podemos decir que el Evangelio son buenas noticias, buenas nuevas de salvación, es un anuncio de lo que ya Dios hizo en la historia a favor de los hombres y mujeres. Hermano, el Evangelio no se trata de un consejo. Lo repito de nuevo, el Evangelio no se trata de un consejo. El Evangelio es un anuncio que nosotros, la Iglesia del Señor, siempre tiene que estar dando para que el nombre del Señor sea conocido por las personas que no lo conocen. Hermano, por lo tanto, misiones se hacen de manera efectiva cuando tiene el ingrediente del Evangelio. Hermano, una iglesia puede ser muy bonita. Una iglesia puede tener mucha gente. Una iglesia puede tener el mejor coro, ¿verdad? Instrumentos musicales. Pero si esa iglesia no predica el Evangelio, esa iglesia no se puede llamar iglesia a sí misma. El Evangelio tiene que formar parte y tiene que estar en la centralidad dentro de la iglesia. De modo que lo que nosotros siempre tenemos que estar haciendo hincapié es: yo estoy predicando la palabra del Señor, yo estoy evangelizando, yo estoy compartiendo del Evangelio con las personas. Alguien dijo que si el problema del hombre hubiera sido mental, Dios hubiera enviado a un psiquiatra. Si hubiera sido dinero, Dios hubiera enviado a un economista. Si hubiera sido el problema del hombre de salud, hubiera enviado un médico. Pero Dios envió a un Salvador para salvarnos de nuestros pecados. Es todo lo que el hombre necesita para ser salvo, hermano, a Jesucristo. Y la exposición de la palabra del Señor siempre, pero que siempre tiene que estar expuesta. Hay una ilustración que dice también: un hombre cayó en un pozo y no podía salir. Dice que pasó un optimista y le dijo: no estás tan mal, puedes salir por ti mismo, ¿eh? Después pasó un pesimista y le dijo: ¡qué horror! Nunca saldrás de allí. Pasó una persona objetiva y dijo: es lógico que alguien caiga allá adentro. Pasó una persona autocompasiva y dijo: usted no ha visto nada hasta que vea mi pozo. Pasó un moralista y dijo: ahora que te has manchado en ese pozo, ¿quién te va a querer? Pasó un matemático y dijo: quiero calcular cómo caíste en ese pozo. Pasó un terapeuta y dijo: crea en ti mismo y podrás salir del pozo. Es el mensaje que recibimos hoy día también cuando alguno tiene problemas, ¿verdad? Dependiendo de la persona te da un consejo. Pero hermano, lo más importante y lo que nos dice la palabra del Señor: entonces vino Dios. Mira, nota ahora la diferencia. Salmo 40, versículo 2, por decirte un versículo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso puso mis pies sobre la roca. Hermano, este es el Dios que nosotros hemos creído. Este es el Dios que vino a nuestro encuentro cuando nosotros más lo necesitábamos. Esto nos hace recordar el día de nuestra conversión.
Esto nos hace recordar que cada uno de nosotros hemos pasado por una situación por la cual nosotros podemos decir, el Señor estuvo conmigo, el Señor me libró, el Señor me sacó del pozo, de la desesperación, del problema en el cual yo estaba. Hermano, el hombre en sí mismo estará vacío y sin sentido y como resultado hará cosas que delante de sí mismo está, ¿verdad?, en ausencia de Dios. Hermano, no podemos ser cristianos y faltarnos en nuestras bocas la exposición de la palabra del Señor. Hermano, seríamos como una ensalada que no puede decirse que sea ensalada si le falta el aceite, el vinagre y la sal. Una ensalada se conoce como tal porque tiene los ingredientes que le dan sabor para ser llamada una ensalada, que es el aceite, el vinagre y la sal. Y nosotros tenemos que tener siempre en nuestras vidas el comportarnos como cristianos porque compartimos del Evangelio de salvación. Hermano, es importante, es por esto que existen misiones, porque hay pecadores que necesitan recibir de la palabra de Dios, que oyan la palabra del Señor, que se arrepientan de sus pecados y crean para salvación eterna. Hermano, piensa conmigo aquí, el objetivo de las misiones es que los pueblos se alegren en la grandeza de Dios. El objetivo de las misiones es que los pueblos se alegren en la grandeza de nuestro Dios. Hermano, Salmo 97:1, el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. Salmo 67, versículo 3 y versículo 4, te den gracia los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracia, alégrese y canten con júbilo las naciones. Hermano, esto es lo que nosotros nos mueve a creer en misiones, a que nosotros no solamente tenemos que orar, nosotros tenemos que hacer también misiones y nosotros también tenemos que estar apoyando a las misiones. Hermano, y claramente aquí se ve en estos versículos, en el versículo 1 al versículo al versículo 3, Dios prepara el corazón de Nehemías para ser enviado a misiones. Esta mala noticia que recibe de que el muro está derribado, esto va a ser lo que Dios está empleando para levantar el corazón de Nehemías para ir a hacer misiones. Hermano, esto uno puede decir, esto es una mala noticia, hermano, pero no es una mala noticia. Es algo que puede comenzar mal para Nehemías, pero que tiene un desenlace glorioso. Hermano, me acuerdo también de una historia que decía que un hombre iba en un barco y con mucha gente, con muchos pasajeros, y dice que cuenta esa historia que naufragó ese barco, murieron todos y solamente quedó un hombre, y este hombre llega a una isla y en esta isla él tiene que comenzar de cero, sin saber nada de supervivencia, él tiene que comenzar a buscar la manera de comer, de cazar, de pescar, de todo. Y bueno, cuando ya como que ya se lo dominaba, él dijo, mira, voy a hacer mi propia casa. Y él hizo también su propia casa. Él empezó a construir su propia casa y cuando terminó la casa, esa choza allí en la isla, él la miraba y decía, wow, de lo que yo he hecho, wow. Una casa para mí, yo la he construido. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a construir una casa para mí mismo? Y más en este lugar que no hay de nada. Y él se fue a pescar y cuando estaba pescando y mira para atrás, ve que hay humo y la casa suya, que él tanto se sentía bien con su casa y se sentía bien orgulloso por todo lo que había hecho, se estaba quemando. Él salió corriendo, intentó de apagarlo, no hubo manera y él pues ya se puso a llorar con el corazón roto y se fue caminando hacia la orilla de la playa y se puso así a llorar diciendo a Dios, Dios mío, yo no entiendo nada de lo que está pasando, no sé. Primeramente que se hunde el barco, yo tengo que aprender, he pasado hambre hasta saber pescar, cazar, y ahora que yo me podría sentir bien, la casa
donde yo estaba descansando, donde yo podía dormir, se está quemando. Y él llorando, levanta la mirada y se pone a contemplar el mar y ahí ve un barco a lo lejos que empieza a acercarse poco a poco y cada vez más grande y más grande. Y cuando llega, él empieza a saltar de alegría, de júbilo, qué bien, ya he sido salvado, qué bueno, alguien ha venido hasta aquí para rescatarme. Cuando el capitán tiene ese primer encuentro con él le expresa su gratitud y va y le dice, pero ¿cómo sabía de que yo estaba aquí? Y el capitán le dijo, nosotros vimos humo y estábamos entendiendo de que alguien estaba pidiendo socorro a nosotros. Esta historia a mí me impacta porque de un momento que uno no ve sentido a nada, que uno se siente que todo va yendo mal y cada vez peor, tiene una conexión para producir algo bueno que nosotros no sabemos de lo que el Señor está haciendo. Hermano, esto es algo que yo creo que muchos de nosotros tenemos un testimonio, algo que contar de cosas que nosotros llegamos a un punto de decir, yo ya no sé lo que está pasando en mi casa, yo no sé lo que está pasando en mi familia, pero hermano, una de las cosas que nosotros sabemos y entendemos, Dios está con nosotros. Dios es fiel. Dios sabe lo que está haciendo, aun cuando tú no sabes lo que está pasando. Dios está en el control de tu vida. Dios sabe todo lo que está pasando en tu vida. Esto es para que tú entiendas de que el propósito del Señor siempre se va a mantener, que es que Dios no solamente ha venido para salvarte una vez, el Señor sigue haciéndolo siempre de manera diferente para que tú entiendas que el amor del Señor está contigo para librarte en esa salvación que el Señor te ha dado. El Señor sigue librándote de cosas que tú pasas al día de hoy. Hermano, la palabra del Señor dice también, refiriéndose a todo, en misiones es, el cual quiere, dice el Señor, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Recuerda que es Dios el que envió a su Hijo al mundo. El Hijo envió a sus discípulos también, ¿verdad?, al mundo, y el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo. El Señor está siempre para confirmar la obra en todos los aspectos de nuestras vidas. Hermano, dice en Hechos de los Apóstoles, cuando fueron enviados Pablo y Bernabé, dice, estando la iglesia orando y ayunando, el Espíritu Santo le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 4, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Hermano, Dios está siempre en la dirección, en el control de nuestras vidas y Él confirma a nosotros todas las cosas, hermano, que tiene que ver con su reino. Dios nos dirige, eso no se nos puede olvidar, aun cuando no tenga sentido. Imagínate a Nehemías. Nehemías era copero del rey Asuero. Estaba sirviendo a un rey. Era un rey que no era del pueblo de Dios, es más, estaba en contra del pueblo del Señor. Y Nehemías estaba sirviéndole a esta persona, exponiendo su vida que pudiera morir envenenado porque era como copero, estaba sirviéndole de lo que era la bebida y también lo que era la comida. Hermano, era un sinsentido, como también era un sinsentido recordando otras historias. Por ejemplo, ¿se acuerdan de José? José era el hermano menor de los 12 hermanos y él fue engañado por los hermanos, fue vendido, él pasó por mentiroso, ¿verdad? En la casa donde estaba sirviendo la mujer de Potifar y él pasa a estar en la prisión. ¿Qué pasaría con alguno de nosotros en algunas pruebas difíciles, hermano, que nosotros tuviéramos que pasar? ¿Eh? Hermano, esto requiere de consagración, de comunión, para mantenerse firme y para estar declarando en cualquier momento en el que tú te encuentras, el Señor es fiel, el Señor me ama, el Señor tiene un propósito, un plan para mi vida, aunque yo no lo entienda ahora.
igual que fue con José. Y en Génesis 45, versículo 7 dice, Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Esto habló a sus hermanos, a toda su familia. Por lo tanto, hermanos, recuerda, Dios es Dios de todo lo que está aconteciendo en lo que vivimos y no comprendemos. 2, Dios tiene un fin glorioso en aquello que estás viviendo. Dios tiene un fin glorioso en aquello que estás viviendo. Tercero, Dios te está dirigiendo para que veas lo que no estás viendo ahora. Déjate llevar por el Señor, aunque no lo entienda. Sé obediente y no te dejes llevar por los sentimientos. Porque muchas veces cuando nosotros estamos envueltos con los sentimientos, con nuestras emociones, nosotros somos esclavos de las emociones y los sentimientos. ¿Y sabes qué? Esto produce una cierta mentira en nuestras vidas que nos arrastra y que nos lleva a hacer cosas que no es de Dios. De modo que no te dejes llevar por las emociones, por los sentimientos, siempre, sino sé obediente a la palabra del Señor, sé obediente a lo que el Señor te dice en su palabra. Hermano, Dios está acompañando para que otros te sigan a ti para ver a Dios en tu vida. Recuerda, esto es muy importante, el testimonio que tú das, lo observan los que están cerca de ti. ¿Cómo te mantienes en medio del problema? ¿Cómo estás cuando estás pasando por adversidades? Cuando no sabes qué hacer, hay ojos observándote a ti. Y tú no puedes dejarte llevar por cómo te sientes, como decíamos antes, porque quizás vas a hacer algo que va a ser de mal testimonio para los tuyos también. Hermano, Dios usa a Nehemías para que éste deseara ir a Jerusalén. Y en el versículo 3 nosotros vemos, como ya vimos antes, lo que la palabra del Señor está diciendo sobre la mala noticia del muro de haber sido derruido, derribado, para que esto mueva el corazón de Nehemías. Y lo que nosotros vamos a ver aquí es que Nehemías hace lo que nosotros debemos de hacer. Si queremos estar siempre edificando para Dios, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que consagrarnos al Señor. A partir del versículo 4 nosotros estamos viendo cómo Nehemías se consagra al Señor. Busca al Señor en medio de su dolor y de sus sufrimientos por esta mala noticia que recibe. Hermano, qué triste es cuando el cristiano recibe una mala noticia y no busca a Dios en ese medio de mala noticia. Busca y pega en puertas que sabemos que el Señor no está. Hermanos, si nosotros somos cristianos tenemos que buscar a nuestro Padre Celestial, el que trae la salvación a nuestras vidas. La palabra del Señor dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Dice en el Salmo 50, versículo 15. Hermanos, nosotros tenemos que invocar al Señor en el día de la angustia, en el día del problema. Como nosotros estamos viendo aquí a Nehemías, que está aquí buscando al Señor y lo busca por medio de la oración y del ayuno. De la oración y del ayuno. Es un proceso que trabaja con nosotros y nos transforma. ¿Cuánto tiempo para buscar la solución? No lo sé. El Señor sí lo sabe. El Señor permite ese proceso para que tú estés orando y para que tú estés ayunando. Y no se puede anticipar porque Dios tiene su tiempo, porque ese es el tiempo en el que el Señor está permitiendo para que tú seas fortalecido. ¿Por qué permite el Señor ciertas pruebas, ciertos problemas y cierto tiempo que a nosotros no nos gusta? Porque tú debes de buscar al Señor en medio de ese tiempo, porque en medio de ese tiempo tú serás fortalecido. Hermano, escuché una historia de un gusano. Aquí nosotros cuando pequeños jugábamos mucho con los gusanos de seda. Esos son gusanos que se meten en la caja de zapatos, se le hacen unos agüeros en la tapa y se le alimenta con las hojas. Y después de un proceso en el que después hace como su casa, su capullo, que se le llama aquí, ¿verdad? Después de ese tiempo, después sale como una mariposa. Se escucha una historia que dice de que alguien que estaba observando ese momento
de ese gusano ya salir como mariposa, este observador estaba viéndolo y dijo, yo tengo que echarle una mano a este gusano que parece que está sufriendo en ese proceso. Y cogió con la uña y empezó a quitarle lo que era la cáscara del capullo para facilitarle la salida. ¿Sabe lo que pasó? Lo que pasó es que esa buena intención fue una mala intención. Porque en ese proceso era necesario para que ese gusano, que ahora era mariposa, se fortaleciera sus alas y para que sus alas salieran lo más amplia posible para poder volar. Pero como adelantó ese proceso, quitándole lo que era la cáscara del capullo, de lo que es el envolvimiento de la casita, esa mariposa tenía ahora las alas arrugadas y no podía volar. Estos hechos así de la naturaleza nos enseñan que a veces Dios permite un proceso para fortalecernos, aunque no nos guste ese proceso doloroso, pero Dios lo está permitiendo. Y lo permite porque tú debes de buscar al Señor en medio de ese proceso. Tú debes de tener comunión en medio de ese proceso con el Señor de la gloria. ¿Para qué? Para que tú no seas una mariposa mutilada que no pueda volar, sino que el Señor ha creado esa mariposa para que volara. Igual que a nosotros nos ha creado para que nosotros estemos siempre glorificando su nombre, sea cual sea el momento que tú estés viviendo. Si lo está permitiendo el Señor, es porque el Señor está creando algo diferente, algo nuevo, algo bueno para tu vida. Hermanos, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, Dios te quiere seguir transformando. No busque conformarte, no busque quedarte parado, sigue adelante, busca del Señor, porque el Señor quiere cosas para ti. Hermano, regla que no falla. La forma que piensa, escucha bien, la forma que piensa determina la manera en que te siente. La manera en que te siente determina la manera en que actúe. Te lo repito de nuevo. La forma que piensa va a determinar la manera en que tú sientes. Y la manera en la que tú sientes determinará, reproducirá, si lo quieres entender así, en la manera en que actúa. Es un proceso, de modo que nadie se levanta por la mañana y hace algo inesperado, sin sentido, porque todo es un proceso que nosotros estamos bien pensando, sintiendo y haciendo. Hermano, la vida del cristiano es así mismo. Nosotros tenemos que buscar al Señor y consagrarnos a Él como nosotros vemos aquí en Nehemías. Si nosotros queremos una vida consagrada al Señor, edificando para Dios, nosotros tenemos que buscar al Señor. ¿Qué significa consagrar? Significa dedicar, santificar, haciendo siempre énfasis en separar algo para algún uso. Nosotros estamos separados para el uso de estar adorando siempre a nuestro Dios. Hermano, el ayuno que nosotros estamos viendo aquí en Nehemías es una de las cosas, uno de los ejercicios así de gracia que el Señor está siempre con el deseo de que la iglesia del Señor ayune, busque del Señor por medio del ayuno y también de la oración. Hermanos, las circunstancias nos recuerdan el camino correcto. El camino correcto es ayunar. ¿Tienes problemas? Ayuna. ¿Tienes una respuesta que dar y no sabes qué? Ayuna. Hermano, alguien dijo que el ayuno cristiano en sus raíces es el hambre de la nostalgia por Dios. El ayuno cristiano en sus raíces es el hambre, me gusta esta expresión, es el hambre por la nostalgia de Dios. Hermano, cuando nosotros ayunamos, es decir, yo tengo que alimentarme, en este momento de ayuno, de no comer cosas, yo me tengo que alimentar del Señor. Esta es la nostalgia de alimentarme en la comunión de mi Dios.
por medio de este tiempo que consagro para la gloria de su nombre. Hermano, también el ayuno es algo que nos muestra también aquellas cosas que compiten con nuestro Dios. Y nosotros sabemos como cristianos que nosotros no podemos poner nada que compita con Dios, ¿verdad? Porque Dios es exclusivo, Dios es lo primero de lo primero y tiene que ser siempre lo primero de lo primero en nuestras vidas. Nosotros no podemos cambiar a Dios por ninguna otra cosa, ni por la televisión, ni por el ordenador, ni por el fútbol. Para mí el Señor tiene que ser lo primero de lo primero. Así que más de uno necesitaría de hacer un ayuno de cosas que emplea mucho tiempo. Yo no sé si tú eres un adicto a la televisión o al ordenador o al deporte, no sé, pero hermano, tú sí lo sabes y lo que nos enseña el ayuno es a rescatar cómo hacer las cosas de una manera que agrade a nuestro Dios. Hermano, dice este autor, Richard Foster, acerca del ayuno: más que cualquier otra disciplina, el ayuno revela las cosas que nos controlan. Lo repito, más que cualquier otra disciplina, el ayuno revela las cosas que nos controlan. Y estoy dispuesto a luchar contra ellas, como la comida y otras cosas que compiten con Dios. Por medio del ayuno estamos buscando los beneficios que me van a transformar más a que la imagen de Cristo sea cada vez más formada en mí. Por medio del ayuno estamos buscando los beneficios que me van a transformar más a que la imagen de Cristo sea cada vez más formada en mí. Nosotros estamos buscando de la presencia de Dios para que la figura, la imagen de Cristo sea más formada en nosotros. Hermanos, me acuerdo de una historia que dice de este Miguel Ángel, escultor, pintor, ¿verdad?, que pintó la Capilla Sixtina y también esculpía como nadie. Hacía un caballo y se veía parecía que se le veían las venas del caballo. Parecía que solamente le faltaba vida a ese caballo. Y un crítico le dijo: oye, mira, ¿cómo haces tú esto? Pero si esto es una copia exacta al caballo. Es increíble. ¿Cómo lo hace? Y Miguel Ángel le dijo así a este escultor: pues para mí es fácil. Yo veo todo lo que se parece al caballo y yo quito todo lo que no se parece al caballo. Yo cojo la piedra en bruto y le quito todo lo que no se parece al caballo y dejo solamente al caballo. Hermano, Dios está haciendo eso con nosotros. Dios está quitando todo lo que no se parece a Cristo en nuestras vidas y está creando en nosotros la imagen de Cristo. Dios está quitando todo lo que no vale de nosotros y está mostrando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Hermano, y por último, la oración. Todos sabemos la oración, el punto importante que tiene la oración. La oración nos lleva a la adoración. La oración nos lleva a la confesión de pecado, como nosotros estamos viendo aquí, como Nehemías. No solamente confesaba los pecados de él mismo, sino también él intercedía y se ponía en los pecados de su pueblo. Hermano, la oración nos hace recordar que Dios busca personas que se pongan en la brecha de la intercesión, personas que se pongan a interceder por otras personas. Hermano, Ezequiel 22:30, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo y saque la cara por él para que yo no lo destruya. Y no lo he hallado. Qué tristeza que Dios mire, busque y no encuentre a alguien que se ponga en la brecha de la intercesión y que ore por aquellos que están mal, aquellos que necesitan de nuestras oraciones. Hermano, alguien dijo así que la oración era como nosotros estar avanzando y cuando nosotros estamos avanzando en el campo de batalla, hay siempre uno que lleva lo que es un teletipo o walkie-talkie que está siempre en comunicación con el centro, con la base, que planifica
ese ataque. Y lo que hace cuando la cosa está muy mal delante con los enemigos, este que lleva el teletipo está llamando al centro de control y está diciendo, mira, tenemos aquí un problema y pedimos que pueda quitar todo lo que hay aquí delante, que mande helicóptero, que mande lo que sea para que quite todo lo que nos está estorbando para nosotros seguir adelante. Hermano, la oración tiene que estar siempre presente en nuestras vidas. Nosotros siempre tenemos que entrar en contacto con el que manda, con el Dios todopoderoso, el que tiene el control de todas las cosas, para que Él pueda abrir camino donde muchas veces yo estoy impedido para seguir caminando. Y si el pueblo del Señor no ora, el Señor no escucha las oraciones porque nosotros no estamos orando. Hermano, ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿Qué tiempo tú estás invirtiendo en el Señor? Hermano, la palabra del Señor nos dice también, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Hermanos, nosotros muchas veces estamos preocupados por las situaciones y estamos centrados y hacemos un ídolo de esa preocupación y no estamos orando al Señor para que el Señor esté quitando lo que estamos teniendo delante de nosotros. Hermano, invierte tu tiempo en oración sin dejar de ver, hermano, en todo tiempo, en todo momento, que nosotros somos dependientes de la gracia del Señor. Escucha bien, nosotros somos dependientes de la gracia del Señor, de su poder, de su soberanía. Quita la autosuficiencia de ti para depender del Señor. Y cuando tú dependes del Señor, tú tienes que reconocer en ti mismo y decir, mira, yo es que no soy nada, yo soy inútil y yo dependo de ti en todo. Hermano, una frase que vi por ahí y me encantó, dice, lo cierto es que seremos útiles, escucha bien, cuando comenzamos a vernos tal como somos, inútiles. Lo cierto es que seremos útiles cuando comenzamos a vernos tal como somos, inútiles. Hermanos, ¿se acuerdan de Lucas 17, versículo 10? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, dice el Señor, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermano, con el Señor nosotros podemos dar fruto, sin el Señor nosotros no damos fruto. Nosotros dependemos del Señor porque el Señor es el que produce los frutos en cada uno de nosotros. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, si permanecéis en mí y yo en vosotros llevaréis mucho fruto porque separado de mí nada podéis hacer. Hermanos, Jeremías 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. De modo que invirtamos tiempo orando al Señor para que las cosas sean siempre bendecidas por Él en nuestras vidas. Hermanos, y ya aquí, ya terminando, las cualidades de un líder, nosotros vamos a verlo a partir del capítulo 2, por el tiempo no nos da tiempo a leerlo, el capítulo 2, pero bueno, dejo con vosotros para que lo puedan ver y poder leer tranquilamente el capítulo 2. Pero hermano, en el capítulo 2 nosotros vemos cómo uno puede ejercer un buen liderazgo para el Señor. Bueno, si tú quieres ser un buen líder en tu casa, si tú quieres ser un líder para estar siempre mostrando la belleza del Señor en tu vida, hermano, tú tienes que tener comunión. Tú tienes que tener comunión con Dios. Esto nos llevará a tener comunión con los otros. Si tú quieres ser un buen líder, no se te olvide poner lo primero de lo primero al Señor de la gloria en tu vida, porque así que tú pones al Señor lo primero de lo primero en tu vida, tú también, hermano, tendrás comunión con las personas. El amor del Señor pasará de ti y será compartido con las personas que están a tu alrededor. Hermano, tenemos que estar sincronizados, tenemos que caminar juntos como iglesia. Hermano, ¿han visto los gansos, los patos? Van en V. Y tienen unas enseñanzas que no me da tiempo para contar, pero cuando van en V, dice que reducen como un 70%
de esfuerzo el caminar, bueno, en este caso, volar juntos, porque van en V y en esa formación dice que aligera el vuelo y el esfuerzo para poder ir siempre en esa misma dirección y en ese mismo objetivo. Hacen también rotaciones y las aves que van delante se van para atrás y las de atrás se van para adelante para que los de adelante no se cansen tanto. Y así hay otras enseñanzas más que son muy interesantes. Hermano, si perteneces a esta iglesia, hermano, recuerda, intégrate, busca la comunión, busca a los líderes de esta iglesia, ponte al servicio de esta iglesia para que el Señor sea lo primero de lo primero siempre en tu vida. Hermano, discipulado, la comunión con Dios en medio de tu iglesia te llevará también, hermano, a ser más que un mero frecuentador o miembro de la iglesia. Hermano, nosotros hemos sido llamados también a ser discípulos. La gran comisión, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano, dice la palabra del Señor, haced discípulos. Hermano, y cuando hablamos de discípulos, estamos hablando más de un alumno. Es una persona que está dispuesta a sentarse, a ponerse de rodillas, a estar escuchando con atención y no cuestionar nada. Eso es ser discípulo. Hermano, ya por último, misiones. Hermano, las misiones comienzan a hacer desde el lugar donde tú te encuentras. Hermano, a veces nosotros pensamos, misiones cuando yo me vaya a África, o me vaya a la China, o me vaya a cualquier otra parte del mundo. No, hermano. Misiones se comienza donde tú te encuentras. Misiones se encuentra en donde tú estás, tú tienes que hacer la diferencia. Hermano, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Empieza desde donde uno está y se va extendiendo hacia afuera. De modo que tú no puedes ser misionero para irte fuera del país si no eres misionero primeramente aquí. Si no comienzas la obra del Señor en el lugar donde te encuentras. Y hermano, y ya por último, aquí cerrando, la adoración. Cuando adoramos a Dios, estamos manifestando que no hay otro lugar mejor en el que pasar nuestro tiempo que no sea estando con Él. Hermano, lo que dolía y hería el corazón de Nehemías era esto mismo, la presencia de Dios en Jerusalén, que era lo que significa Jerusalén. El muro se había venido abajo, la verdad estaba expuesta, los enemigos podían ser asequibles a entrar con facilidad dentro de Jerusalén. Esto rompía el corazón del profeta y él lo que quería era restaurar para que la adoración en el Señor estuviera restaurada en medio de los muros. Hermano, yo no sé cuál es tu situación, no sé cómo está siendo la adoración en tu propia casa, no sé cómo están los muros, la fortaleza de tu casa, pero lo que nos lleva a considerar y a pensar aquí es que nosotros tenemos que estar guardando, preservando la verdad del Evangelio en medio de nuestros hogares, en medio de tus muros. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. La mentira se está queriendo colar con facilidad dentro de nuestros hogares. Muchas iglesias que presumían de iglesias ya no se parecen iglesia por causa de este motivo. De modo que no se te olvide observar cómo están los muros de tu familia, de tu casa, de los tuyos, de tu familia. Y busca al Señor en adoración y pídele al Señor que te guíe en medio de tu vida y de tu familia y de todas las cosas y de todos tus planes. Amén. Vamos a orar. Te invito a ponerte de pie y orar conmigo. Padre, muchas gracias te damos.
porque tú nos enseñas, Señor, el valor que tiene, Señor, tu nombre en nuestras vidas, por todo lo que tú has hecho, Señor, por todo lo que tú has cambiado, por todo lo que tú has transformado, por todo lo que nosotros podemos decir, Señor, que tú has sido Dios con nosotros hasta el día de hoy, Señor. Señor, cuánta misericordia, cuánta paciencia, Señor, tú has tenido con nosotros. Y, Señor, te queremos pedir también perdón, como hizo también el profeta Nehemías. Pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados. Pedirte, Señor, perdón por las veces que nosotros nos hemos relajado, nos hemos conformado a una situación en la que, no viendo problemas, pensamos que no requiere de mucha responsabilidad nuestra era hacer cosa alguna. Señor, perdónanos, porque realmente entendemos, en medio de estos tiempos, Señor, y de las situaciones que vivimos, Señor, que tú lo que deseas, Señor, de nosotros es que nos levantemos para la gloria de tu nombre, Señor. Nos levantemos, Señor, para estar reconstruyendo, Señor, estos muros que pueda haber en cada uno de los hogares de mis hermanos, para que ellos puedan, Señor, estar restaurando, para que ellos puedan estar edificando, para que ellos puedan estar observando, como lo primero, Señor, que hizo el profeta Nehemías cuando llegó, fue observar, fue darse una vuelta y ver cómo estaba todo. Señor, que tú nos des esta mirada de observación, esta mirada, Señor, de analizar las cosas, cómo están caminando en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestras responsabilidades, contigo, con la iglesia, con tu iglesia, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque queremos hacer lo mejor de lo mejor para la gloria de tu nombre, Señor, porque tú, Señor, te lo mereces todo, Señor. En el nombre de Jesucristo, es que te lo pedimos. Amén, Señor.